Vamos. Para el día de hoy, pues no tengo preparada una diapositivas porque pues la idea es ya comenzar a hacer una simulación. Bueno, pero antes de hacer una simulación, pues es importante al menos ejecutar una simulación. En la sesión pasada, pues sí que digamos que fue una sesión importante. Si no la han visto, pues lo recomiendo de todas maneras, porque les doy una idea general de cómo funciona un código, de, de conceptos principales, conceptos fundamentales de C++ y programación orientada a objetos, al menos para la identificación de estructuras y saber qué es lo que está ocurriendo en un código de Jan4. Además de eso, pues sí que también se vio un poquito del uso de comando, de línea de comandos para interactuar directamente con Bash, con la terminal. Am, una lista, al menos de los comandos, de la línea de comandos más principal que yo considero importante y que vamos a usar. Entonces esto está en la grabación, está en todo. Las estructuras, el tema de herencia, de encapsulamiento, de clases, de objetos. Todo ello es importante porque de todas maneras Gianfor maneja estos conceptos casi que en todos los códigos. Es el lenguaje principal con el que él interpreta y que al final va a compilar para finalmente hacernos nuestro ejecutable y la simulación. Entonces, eso con respecto a ello. No, bueno, sí que antes eh, aunque la sesión pasada sí vimos cómo abrir un ejemplo, yo lo dije súper rápido porque ya estábamos cortos de tiempo. Entonces, pero pues recordarlo ahorita no es ningún problema. Entonces permítanme comparto pantalla. Mm, y me confirman porfa si se está oyendo. ¿Sí se está viendo? O si se me escucha incluso. Ah, bien, perfecto. Entonces, nada, empecemos. Lo principal, pues, es la terminal. La terminal, si lo recuerdan, es esta caja negra. em, es esta cajita negra en la que... Aumento la fuente porque no se ve nada. ¿Se está viendo? Sí, ¿no? Sí se está viendo la terminal, ¿cierto? Bueno, yo supongo que sí. Cualquier cosa me dicen. Yo estoy mostrando ahorita la terminal y la idea es que vean la terminal. Así que cualquier cosa que no se vea, por favor, no duden en interrumpir. Em, entonces, listo. Esta es la terminal. Esta es bueno, es el sitio donde nosotros introducimos texto e interactuamos directamente con el computador sin necesidad de ir a iconos, de interactuar con el computador, con la interfaz gráfica. Esta directamente simplemente introducimos códigos y le mandamos órdenes al computador, al sistema operativo o dependiendo del programa que estemos usando. Entonces, en mi caso, para abrir un ejemplo, yo tengo los ejemplos en el archivo fuente, que es el home. Es este, yo estoy parado y para ver dónde estoy parado, si lo recuerdan de la clase pasada, es PW. Yo estoy en el usuario y en users y está mi usuario. Esa es mi carpeta home. Entonces, para ver la lista de archivos, de todas maneras, es ls, ¿cierto? Como lo mencioné en la clase pasada, me muestra la lista
del contenido que tiene esa ubicación donde estoy parado, que es usuarios, el home, mejor dicho. Estas son todas los directorios que tengo en ese home. Sin embargo, hay carpetas ocultas, que son las carpetas ocultas del propio bash, del propio terminal. Y para ver ello necesitamos introducir una bandera que es -a. Con -a yo veo ciertos directorios y ciertos archivos que son propios de la configuración del sistema operativo y de varios programas. En este caso son los que empiezan por punto. Esos son los archivos configuración. Yo tengo en este caso aquí Geant4, que es este. Ese es mi archivo fuente de... sí, ese es mi archivo fuente de Geant4. Por lo tanto, voy a abrirlo. Lo abro. Y miro qué hay. Voy a borrar esto. Y miro qué hay al interior de ese archivo. Que es toda la instalación. Bueno, de hecho la instalación formalmente está en otra que se llama install Geant4, que es como yo siempre trato de instalar por aparte, porque es una manera organizada de hacerlo. Eso ya depende de cada persona. Sí se ve, listo. Ahora, ya que estoy en mi archivo, resulta que los ejemplos que ya vienen por defecto en Geant4 los tienen en la fuente, los tiene en el archivo fuente que nosotros descargamos de la página principal. Entonces tenemos que ir a ese archivo fuente y listo. Tenemos que ir a ese archivo fuente que nosotros descargamos de Geant4 previamente antes de la instalación de Geant4. Abrimos ese archivo, el que ya está descomprimido. En este caso yo ya lo abrí, ya lo acabo de abrir. Y como lo observan, hay varios archivos y directorios. Que nos importa son examples. Entonces, pues abramos examples. Y en examples hay hay tres específicamente, tres directorios. Básicos, avanzados y extendidos. Aquí están los ejemplos en estos tres directorios. Personalmente, por, por gusto, yo en mi terminal tengo configurado de que en azul aparezcan los directorios y en blanco los archivos. Ya depende de cada terminal, pero siempre cada terminal distingue entre archivos y directorios por colores. Entonces sí que es una ayuda importante. Antes de ingresar, nosotros podemos observar los README, que son estos archivos. Son súper importantes, son información. Es información que colocó el desarrollador en su momento antes de realizar el código fuente. Y para abrir esos archivos podemos usarlos con algún editor de código. En este caso a mí me gusta usar mucho Emacs. Y pues ahora, bueno, por ejemplo, abramos el README. El README, todos estos archivos nos notifican de cómo están los códigos, cómo se pueden abrir. Y solo información principal, son READMEs, como el nombre indica. Entonces, pues aquí pueden, el desarrollador pues coloca un poco de información de cómo se tratan los códigos, de qué códigos hay. Aquí dicen que el código BASIC es un conjunto de ejemplos orientados para usuarios, etcétera. O sea, define básicamente qué tipo de ejemplos hay en cada folder, en cada directorio. Entonces, y esto lo tiene cada ejemplo. Entonces, es muy recomendable que antes de ejecutar un código, vean el README. Cada ejemplo tiene un README.
que son informaciones de cómo está escrito el código, cuáles son las estructuras principales. En este caso es un README súper general, como ya lo vieron, porque está pues en el archivo, en el folder previo de los ejemplos. Aquí, por lo que veo, sí, el desarrollador coloca una pequeña información, ejemplo por ejemplo. Ejemplo 1, geometría simple con algunos sólidos. Em, las características, ¿no?, de cada ejemplo, el B1, el B2, el B3, que estos son los ejemplos basic. Luego ya en los extended están los de análisis. Bueno, estos ejemplos eran el análisis, el basic, el common y el electromagnetic. Bueno, todos esos ejemplos que tienen ya de por sí cada características de a rasgos generales, cómo está compuesto y qué vamos a encontrar cuando lo ejecutamos. Entonces, dependiendo del tipo de ejemplo, por ejemplo, si nosotros tenemos una simulación, em, por ejemplo, quiero realizar un haz de, de un haz colimado. Por ejemplo, si yo quiero realizar una radioterapia, una teleterapia, yo puedo al menos usando un ejemplo de Geanfor, usarlo como ejemplo, tomando en cuenta las estructuras que ya tiene, porque si más no recuerdo, hay un ejemplo en el cual em, hay radioterapia, que es un haz colimado de cualquier tipo de radiación, de cualquier tipo de partícula incidiendo sobre un phantom. Yo puedo usar la estructura de ese ejemplo y modificarla a mi gusto y a mi objetivo de simulación. Es una idea, es una ayuda muy grande, y eso es gracias a que los ejemplos de Geanfor son de uso abierto. Esa es una gran ventaja. Entonces ya de por sí los desarrolladores le dan la libertad y el libre albedrío a los usuarios que estén interactuando principalmente con el código, que estén empezando con el código, a usarlo, a modificarlo, a, y digamos que a arreglarlo de tal manera que se acople a los objetivos de cada usuario. Claro, no está mal y, y haciendo, digamos, las respectivas referencias, ¿no? Dándole el respectivo crédito a quienes se lo merecen, porque de todas maneras, la gente que está detrás de esto ha dedicado mucho tiempo, y de hecho se sigue optimizando código por código y se siguen añadiendo ejemplos. Entonces, digamos que por ética profesional sí estaría em, sería muy adecuado darle los créditos respectivos a los desarrolladores. Entonces, esto por un lado. Hay varios README. El primero que les mostré, que es para las características principales de cada tipo de ejemplos, en este caso Basic, Advanced y Novice. Pero también hay un README que aquí dice How to Run, que es para, como el nombre lo indica, cómo correr un código. Pueden leerlo, si no, como prefieran, cuando estén, digamos, solos ustedes contra su terminal. Pueden leerlo y cómo ejecutarlo. Aquí, pues, la idea de esta parte del seminario es que también lo aprendan como, como yo lo aprendí y como tengo pensado en mostrárselos. Considero que es un poco más fácil y pues, claro, visualmente ayuda aquí compartiendo mi terminal. Em, Nada, pues empecemos. Recordemos dónde estamos. Voy a limpiar la terminal y recordemos dónde estamos. Estamos en los ejemplos. Esta es mi ruta, esta es mi localización. Entonces,
Recuerden que siempre estoy parado en el último folder, el que es examples, y ahí estoy. Miro qué hay, están mis, mis directorios. Vamos a Basic, o sí, vamos a Basic. Entonces vamos a, y en Basic tenemos la serie de ejemplos que vimos en el README. Acá hay otro README que hay características, mostrando características más, digamos, más específicas hacia qué vamos a encontrar en B1, en B2, B3, B4 y B5. También pueden abrirlos, es información pura, son súper importantes, muy informativos, por supuesto. Entonces, abramos, este es el ejemplo que siempre suelo abrir como para testear si Jamfor funciona o no. Pero pues también podemos abrir otro ejemplo. Por ejemplo, abramos B5, CD B5. Miramos qué hay. Siempre suelo hacer eso, de mirar el contenido que tiene pues el folder para ubicarme mejor. En este caso ya lo abrí. Ya había abierto este código. ¿Y cómo supe eso? Porque ya hay una carpeta build. Un código virgen, un ejemplo virgen, perdón, que no ha sido abierto ninguna vez, no tiene esta carpeta build. Esta carpeta build se hace con el propósito de compilar en esa carpeta todo el código, donde vamos a ejecutar el compilador se va a encargar de hacer nuestro makefile, que el makefile es una lista de instrucciones. Con el makefile me crea los archivos y finalmente los compilamos para hacer el ejecutable. Entonces entramos en build, que es donde está mi ejecutable a final de cuentas, y ok, no hay nada. Entonces no ha sido abierto este código, listo. Sí fue, em, pensaba que estaba abierto, por lo que ya está el directorio build, pero resulta que no ha sido abierto este código porque no hay archivos. Como lo ven, yo mandé 2 veces el código ls y no hay contenido en la carpeta build. Eso significa que no ha sido ejecutado el compilador. Y en este caso CMake. No hay ninguna clase de archivos, por lo tanto no ha sido abierto. Pues entonces abrámoslo. Ya que está la carpeta build, eh, ingresamos a ella y ejecutamos el compilador. En este caso, el, el compilador que se usa es CMake. Y marcamos punto punto. Punto punto, si lo recuerdan, hace referencia a la dirección previa, es decir, a toda esta ruta menos build. Entonces el punto punto se está haciendo referencia a B5, a la posición anterior que es B5, ¿cierto? A la ruta anterior menos build, pero como les dije, la posición es en el último directorio que está de la ruta, en este caso B5. Entonces el punto punto hace referencia a lo anterior. Tómenlo, considérenlo de esa manera, que hace referencia a la carpeta anterior. Entonces lo ejecuto, él va a comenzar a hacerme los makefiles. Como lo ven, ya me creo los makefiles. Lo más importante es esto, el cmakefile, que por si lo quieren observar es una lista. De hecho, este es un directorio. Este es el makefile, que es este, que es una lista de instrucciones. Una lista de instrucciones que se le da directamente al compilador. Todo esto el compilador lo interpreta y él se encarga de tomar línea por línea y finalmente hacerme el ejecutable. Todo esto son, como lo observan aquí, en porcentaje, los puntos, todo es sintaxis de makefiles. Es otro tipo de sintaxis que solo reconoce el compilador. En este caso, bueno, hay una serie también
de comentarios de qué se está haciendo línea por línea en el comando que especifica qué implica cada comando, qué significa cada comando. Entonces es súper intuitivo, porque ya de por sí el desarrollador nos está comentando línea por línea, nos está ayudando, nos está ubicando y qué está haciendo em, cada línea, pues. Entonces, también está el CMake. Todo esto tenemos que aprenderlo a hacer. O sea, no literalmente la sintaxis, porque ya la sintaxis lo hace CMake, pero me refiero el CMake principal, que está en el, que está en el archivo fuente. Sí. Aquí hay otros makefiles. Entonces todo esto se va a encargar el compilador de recopilar todos esos archivos y finalmente juntarlos para formarme el ejecutable. En este caso, todavía no me ha hecho el ejecutable. Necesito mandarle ya que me hizo los makefiles, vamos a compilarlo. Para compilarlo lo hacemos con make. En este caso mi procesador tiene 2 núcleos, por lo que le coloco J2 menos J2 la bandera y lo ejecuto. Entonces él va a empezar a tomar cada makefile, a hacerme los .o, que son como objetos intermedios antes de la ejecutable, y finalmente él me dice el, que el ejemplo B5 ya ha sido construido, ya ha sido, sí, que ya ha sido construido. ¿Y cómo lo vemos? Así, que está en rojo. Ese ya es mi ejecutable. Y para ejecutar el ejecutable, lo hacemos con /. En este caso es example v5, lo abro y él me va a ejecutar la interfaz gráfica. En este caso es esto. Este es mi ejemplo. Así se abre en términos generales un código. Me gustaría en este caso que cada uno, pues, claro, cogiera su terminal, entrara a su terminal, perdón, y intentara, pues, ingresar, pero de todas maneras sé que, pues, depende mucho y también está todo y el caso de Raúl que eh, tiene un error y que vamos a solucionarlo para poder instalar bien el Jamfor de Raúl. Pero en términos generales es esto. Em, Espero sí. Ah, sí, se está grabando la sesión. Porque sí que, digamos que antes de correr un ejemplo hay como un protocolo, sí, hay como un procedimiento, hay como una lista de comandos que se deben ejecutar antes de observar este ejemplo. En este caso son láminas. Em, si yo quiero correr una determinada cantidad de partículas, simplemente le tengo que decir al, al visualizador que quiero correr unas de partículas. En este caso, esperemos que la interfaz gráfica no, no me cierre no me cerró la ventana. Entonces, ¿qué estamos viendo? Se están incidiendo partículas. En este caso, sobre las láminas. Lo que se pretende en este ejemplo es desde un generador de partículas que está ubicado en este punto, emitir partículas. En este caso las trayectorias verdes me indican partículas gamma. Los puntos amarillos me indican interacciones y generalmente, no siempre, las trayectorias azules me indican electrones. Entonces, por lo visto, se están siguiendo
de electrones, de fotones, por lo que veo entonces debe ser una fuente. La verdad sería de mirar el código fuente si está predeterminado ya con cierto núcleo. Lo más probable es que aquí exista un núcleo que esté cayendo por gamas y electrones, es decir, gamas y betas. Y que y esos son placas magnéticas. Si ven que el haz de electrones se está desviando, eso es porque estas son placas magnéticas. Son placas que me están desviando la trayectoria de los electrones hacia el detector que está acá. Y este detector se encarga de calcularme la dosis y de realizarme, por supuesto, los archivos, unos .root. Como lo observan aquí, el archivo ya me creó unos .root. ¿Qué es root? Root es una especie de compilador, pero que se encarga de tomar los datos de ciertas variables y graficármelas, es decir, un graficador. Yo al interior del código yo puedo programar ciertas variables y esas variables em, acoplarlas a códigos también de root para que al final de la simulación simplemente yo al darle, por ejemplo, run pim eh, unas 8 partículas, porque sí, es que me da cosa que me cierre el ejemplo, por lo que no es tan potente la gráfica. Esta gráfica está incorporada al procesador, por lo que no es la idea, digamos, una simulación buena, al menos gráficamente, de, y es muy raro hacer una ejecución de una simulación gráficamente, porque para ser honesto, no, mm, digamos, ningún científico, ningún investigador pretende saber qué pasa gráficamente, porque si nosotros hacemos, en este caso, si corremos 10 a la 9 eventos, si corremos 10 a la 9 eventos, vamos a ver 10 a la 9 partículas gráficamente y eso va a ser un despelote, la verdad. No se va a apreciar nada, entonces va a ser una pérdida de recursos, por lo cual no se hace gráficamente una simulación, digamos, para realizar papers o ya con propósitos investigativos, no se hace visualmente, se corre en Bash, usando clusters, usando una serie de herramientas computacionales detrás para optimizar más el código. Pero pues esto ya es como un poco más por enseñanza. Em, pero en este caso, volviendo a lo de root, yo ejecuto mi cantidad de este caso, 8 partículas, 8 eventos, perdón. Formalmente son 8 eventos. 8 eventos, entre comillas, son partículas. En este caso, como lo aprecian, ya comienza a, digamos que la interfaz gráfica en este caso ya está siendo saturada. No tengo mis especificaciones del procesador, pero de hecho ya está sonando aquí el procesador, porque de todas maneras, para el procesador calcular los pasos, calcular los cambios de frontera por partícula y tras de hecho también calcular por partícula los procesos físicos que hay detrás de cada ello, en términos computacionales, requiere un esfuerzo grande. Y además de ello necesita graficarlo. Entonces, sí, ahorita está sonando el procesador. Entonces, claro, la idea también de ejecutar un código, digamos que ya en términos investigativos, es también tener un hardware con los requerimientos suficientes. Sin embargo, pues para nosotros que somos estudiantes tenemos ventajas, tenemos beneficios, como los accesos a clusters. La universidad tiene varios clusters en biología, en física, en química, no recuerdo. Em, pero sí. Y ok. En este caso, las partículas, como observan, también hay trayectorias rojas. Esas trayectorias rojas pueden ser otro tipo de interacciones. No sé cuando realicé mi simulación para pregrado, las trayectorias rojas
indicaban partículas alfa, pero no siempre es así. Como les dije, también los electrones em, no casi siempre son azules. También también partículas cargadas, como lo son digamos, los piones o los muones, también se ven reflejados por trayectorias azules, o incluso también positrones. Entonces, depende mucho de qué tipo de simulación estemos haciendo. Ok. Y finalmente algo importante que casi no, yo nunca, poco lo veo, pero digamos que es importante cerrar este visualizador, la interfaz gráfica. Por lo general siempre lo que veo es que cierran de la X. Sí se puede claramente, pero digamos que la forma correcta de hacerlo es escribir exit. ¿Por qué exit? Porque con exit le estamos indicando al visualizador que ya queremos terminar la sesión. Por lo tanto, él lo que va a hacer es terminar una serie de comandos cerrando todos en este caso root, todos los programas previos que él usó para correr en este código. Si yo le digo, si yo la cierro con X, me las va a cerrar al instante y va a generarme problemas y probablemente me dañe el código. Suele pasar poco, pero he visto casos y también personalmente me ha sucedido. Em, entonces, ya de por sí con Exit, Ed me guarda los cambios realizados también. Y no me cierra los códigos tan inesperadamente para que no me los dañe. Entonces, eso con respecto a esto, a cómo abrir el código, cómo ejecutar una cierta cantidad de partículas, digamos que eso es lo principal. Podemos abrir abrir un último ejemplo. En este caso me gustaría abrir uno extendido. Eh, ya estoy en Extended. Y voy a abrir, hay un ejemplo en particular que es una célula. Eso es MicroBeam. No, eso está en Advanced. Eso está... Aquí está, así. También hay un LINAC, un acelerador lineal. Un ejemplo. Ejemplos de fluorescencia. Hay muchos ejemplos, hay ejemplos demasiado interesantes. Y vale la pena abrirlos, uno por uno. Pero pues, como la sesión no dura tanto, pues sí se los dejaría como tarea. Este no ha sido abierto, entonces voy a hacerlo rápidamente. Voy a hacer mi carpeta build. Entonces estoy en build y voy a ejecutar mi CMake. Y ya seguramente ya me hizo los makefiles, es exacto. Y voy a ejecutar mi compilador. Este se demora un poquito por lo que vamos a compilar una célula, literalmente. Y como lo vamos a observar, siempre va a ser, eh, digamos que computacionalmente es un código importante. Vamos a abrirlo. Espero que mi interfaz gráfica lo aguante. Entonces esperemos. Perfecto, sí. Esto es una célula. Este es el ejemplo Microbeam. Microbeam es un ejemplo en el que se simula una célula, que en este caso eh, lo rojo indica el citoplasma, el citosol. Como lo observan, la célula está hecha de
cajas, caja por caja. Entonces, computacionalmente hacer eso es muy complejo y requiere, digamos, un tiempo detrás de ello muy grande. Sin embargo, cuando yo abrí este código para interpretar un poco lo que estaba sucediendo, lo que hizo el desarrollador fue indicar ciclos for en los ciclos for y dentro de los ciclos for otros ciclos for, de tal manera que se ahorró, claro, porque hacer esto uno por uno sería imposible, sería el método más apropiado. Entonces, como lo observan, son cajas y que al superponerse me forman la célula. En este caso, las cajas rojas, la aglomeración de cajas rojas son el citosol y las de las verdes son el núcleo. En este caso no se graficó organelos, no se graficó, digamos, el aparato de Golgi, el, sí, digamos que los organelos en general, en términos generales, tampoco se graficó como tal el, el, sí, los organelos nucleares, como los cromosomas. Sin embargo, las densidades que tienen estos segmentos, estos fragmentos, em, y como lo observan también hay cajas amarillas que indican un poco los organelos, pero en términos generales, cada sección, cada color tiene su densidad promedio. Es decir, el núcleo tiene una densidad específica, el citosol igual, y las secciones amarillas que me indicarían los organelos también tienen sus densidades específicas. ¿Esto con qué propósito? Con el fin de que al yo incidir partículas sobre esta célula, las interacciones sean precisas. Voy a intentar emitir una partícula, espero que no se me cierre la sesión. Eh, en teoría ya emití una partícula, pero no dio la trayectoria, tal vez es porque estoy en un zoom. Voy a intentar emitir dos o cinco, voy a emitir cinco. Ah, sí, sí los observo. En este caso estoy emitiendo cinco partículas, eh, cinco electrones, ¿cierto? Ah, ok. Como lo observan, la célula está en una lámina, ¿cierto? La célula está en una lámina donde va a ser bombardeada por los electrones. Esto continúa. Por eso. Y estaba intentando buscar el generador de partículas, pero creo que está demasiado lejos. Entonces, nada, regresando un poco a la célula, le incidí cinco electrones y, em, y como lo observan, hay una gran cantidad de punticos amarillos, ya cuando entra la radiación directamente a la célula. Esos puntos previos amarillos son interacciones que se dan, probablemente sean ionizaciones, por lo que no se observa en la interfaz gráfica, pero todos estos rectangulitos son cambios de frontera. Por lo tanto, el haz de partículas debe estar incidiendo sobre ciertos materiales previos a, al, al interactuar con la célula y que me están generando otras interacciones y otras ionizaciones previas o excitaciones también, porque se da las excitaciones del medio. En este caso desconozco qué materiales previos hay, pero sí es debido a ello. Lo importante en este caso son las interacciones que directas, sí, las ionizaciones directas que me está que se están sucediendo debido a las de rayos
beta. Todas estas deposiciones aquí se ven puntos amarillos, no sé si se aprecian bien en cuando estoy compartiendo, pero hay puntos amarillos sobre las trayectorias que son las ionizaciones perdón, excitaciones. Y cada uno está depositando energía. Cada uno está depositando energía por unidad de masa, que a la final es la dosis. Como lo observan aquí, se está ya como tal la terminal me está dando una dosis absorbida. La dosis absorbida total en el núcleo, en este caso es 0.33 grays. Y la absorbida en el citoplasma son 0.37. Esto es estupendo porque ya de por sí el desarrollador, claro, me cuantificó, me declaró las variables de deposición de dosis tanto para el núcleo como para el citoplasma. Así por lo visto hay un gas. Pero este es del detector. Entonces, listo. Eso con respecto a este ejemplo, que de hecho este ejemplo está mostrado en la página principal de Gean4. Es un ejemplo muy bonito, que de hecho es como la cara también de Gean4. Cuando ingresamos pues, a la página principal, vamos a ver este ejemplo, junto con otros, pero vemos el ejemplo, este microbeam. Listo. Entonces ya, eso sería la ejecución de un código, de un ejemplo, perdón. Creo que ya podríamos ingresar, o bueno, ya empezar a crear un código, ¿cierto? Creo que la idea también, pues la idea principal ya en esta segunda parte de esta sesión que vamos a tener hoy, de esta horita que queda, es realizar un código. Digamos que hoy no vamos a, a ejecutar ya de por sí, por completo, un código y una simulación y vamos a hacer unos duros en ello, pero al menos declarar la interfaz gráfica, abrir la interfaz gráfica y si nos alcanza, declarar los detectores. Lo más probable es que no podamos generar hoy, al menos en esta sesión de lo que queda de tiempo, el generador de partículas, porque si toca incluir listas de física y eso es un poco, no engorroso, pero sí requiere su tiempo. Y eso sí necesita una sesión más dedicada a ello. Lo más probable es que sea la próxima. Al menos pues vamos a abrir la interfaz gráfica. Vamos a abrir lo que ahorita abrimos. Sin nada, sin ninguna geometría ni nada. Pero, pero al menos vamos a intentar llegar lo más lejos posible. Nada, entonces empecemos. Yo voy a ir para ser un poco organizado, voy a ir a documentos. Voy a crear allí, voy a ir a... Yo tengo una carpeta específica para el seminario. Y aquí voy a hacer mi código. Entonces voy a hacer el ejemplo. Supongamos que se llame ejemplo. Primer ejemplo. Así. Y vamos a primer ejemplo. Listo. Entonces nada, empecemos un poco. Esperen, traigo un vaso de No agua. sé, mira, compa. Voy. ¿No se ve la terminal? En este caso yo la maximizo. Ahí se ve la terminal, Raúl. Sí, sí, sí. Ahí sí. Ok, perfecto. Listo. Entonces espérenme por favor 5 segundos, voy por un vaso de agua.
Listo, volví. Ok. Entonces, empecemos. Permítanme. Yo aquí tengo preparado un poco de lo que quería hacer hoy en mis notas. Entonces, ok. Lo primero que hay que hacer es un CMake list, un makefile, que es una lista de instrucciones, también parecido a un makefile. Una lista de instrucciones en la que yo voy a empezar a decirle a Gent por dónde empezar. A las librerías específicamente, qué tipo de librerías voy a usar, qué es lo que voy a usar, qué quiero usar. Para ello, empecemos. Entonces, esto ya estuve en ejemplo, hagamos yo uso siempre el Emacs como editor de código, como lo dije previamente. Hagamos un CMake list, así que se llama el archivo por notación y sintaxis. Así lo reconoce el compilador, entonces es importante que se llame CMake list con esta sintaxis. C mayúscula, M mayúscula, L mayúscula. Y que sea un archivo de texto. Esperemos que ejecute el editor. Listo. Espero que se vea. Sí, sí, sí. La idea es que se vea. Listo, perfecto. Entonces comencemos. Primero, pues, en el CMake list voy a hacer. eh, Voy a nombrar qué versión quiero usar. Por lo tanto, lo uso con CMake. Minimum. Esto. CMake minimum. Y voy a usar la versión 2.6. Esto es fatal error. No se preocupen por este fatal error, así es como se llama la versión, de hecho. El proyecto que vamos a hacer y lo vamos a llamar simulación. Los paquetes que vamos a usar. En este caso, Giant for también que usemos el UI y el bis son los paquetes que me interpretan el código y lo transforman sí, lo vuelven observable, es decir, me abre el visualizador, que siempre es importante para observar cómo estamos declarando las geometrías posteriormente. Los includes, como lo mencioné en la sesión pasada, un ejemplo de Jamfor tiene includes, tiene sources, y que vamos a decirle al makefile que vamos a trabajar con esos includes que van a estar ubicados en esta ruta. En Jamfor the use file. Aquí la sintaxis es súper importante porque eso es el lenguaje con el que estamos, sí, hablando y comunicándonos con el compilador. Entonces cada letra es súper importante que esté bien escrita. El archivo global ubicado
en la posición global en sources y en la ruta es esta es mayúscula project source y en tier. Listo. Pero aquí también le voy a mencionar que me traje con todos los puntos CC. Que los puntos CC son los includes. Ese también lo mencioné en la clase pasada. Si lo recuerdan, el slash asterisco me indica todos los archivos que tengan terminación .cc. Entonces, eso con respecto a los sources. También vamos a incluir, por supuesto, los includes. Include con la misma dirección. Project source. Pero en este caso la diferencia es que va a trabajar con los source. Y como también lo mostré en la clase pasada, al desglosar un código, un ejemplo, tienen terminación .hh. Si lo recuerdan, antes de cuando abríamos un .cc, al comienzo del código había numeral, include, no sé, librería geam4.hh. Esos .hh son los que están en el include. Son los archivos fuente donde estamos llamando a las librerías en bruto de geam4. Ya a partir del HH nosotros declaramos nuestras clases heredando términos y heredando variables de las librerías propias de geam4. Entonces aquí le estamos indicando eso al compilador, que utilice también esos archivos que vamos a meter en nuestro folder que se va a llamar include y sources. Vamos a añadir el ejecutable, que a final de cuentas es la instrucción que le estamos diciendo al compilador de que ya cuando me haya recopilado toda esta información, la junte en un ejecutable. Executable. Y que se llame de simulación. Este archivo ya previamente lo voy a definir, el sim.cc, que es el archivo main, el archivo principal. Y que tengan estas ubicaciones, sources y ahora sí, y include, perdón, headers, que es y con esta localización ya me crea el ejecutable, pero también debemos incluirle las librerías que el compilador, porque el compilador no puede hacer todo esto solo, necesita también el ayuda, el apoyo de las librerías para poder compilar todo el código, porque todo esto es un lenguaje. Todo lo que tenemos escrito en source y en include está escrito en el lenguaje de geam4. Por lo tanto, también hay que decirle al compilador que utilice el lenguaje propio de geam4. Y para eso le vamos a incluir las librerías de geam4. Link, target, libraries. Que en este archivo, en la simulación, con la ruta, también los espacios son súper importantes. geam4. ¿Sí?
Sí, en la cuarta línea hacia arriba. Falta una U. En la cuarta línea está include. En la quinta. En esta. Ahí. Sources. Ah, sí. Bien, 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 bueno. Gracias. Muchas gracias, sí, sí. Sí, porque después él no nos va a hacer los ejecutables. Vamos a añadir las librerías. Libraries. Ay, esto es un mayúsculo. Y el add custom target. Que la simulación dependa de sim. Listo. Guardamos. Control S, control X, control S en Emacs. Echemos una revisión súper rápida. Si hay algún error de sintaxis, si make memory required. Include chamfer. Project source. Include. Si suele pasar mucho que por escribir rápido, pues me suelo comer letras. Eso sí es como un error típico del programador. Listo. Aquí no dice los errores, ¿cierto? O sea, toca ser más fino en eso. Hay una herramienta que te lo señale o algo así. ¿Cómo, Raúl? Los errores de sintaxis, eso no te sale. O sea, no hay como una herramienta que te indique eso. Es posible colocarla, pero eso ya depende del editor de text que te interprete. En este caso, yo todavía no he configurado Emacs para que me interprete el código con el que con el que uno se comunica con el compilador, pero sí es posible. De hecho, yo lo tengo configurado para Python y para C++, pero sí. Desconozco la verdad la librería que me ayuda, que le ayuda a Emacs a detectar esos errores de sintaxis. Entonces, listo. Vamos un poco. Ya hicimos este archivo que era el CMake list. Ahora vamos a crear vamos a crear el Shell, que es la misma terminal. Esta es la misma terminal que ahorita estábamos trabajando. Es lo mismo, mando mis comandos ls. Pero listo, ya hicimos nuestro CMake list, ¿cierto? Ese es el que acabamos de hacer. Ahora, hay que hacer nuestro código fuente, lo que llamamos en el CMake list, lo que llamamos aquí en lo que llamamos aquí en simcc, perdón. Necesitamos declarar qué es este simcc. Y para hacerlo, necesitamos crearlo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos, en este caso, lo mismo con mkdir, pero como yo estoy aquí en Emacs, yo nomás simplemente lo que tengo que hacer es esto, sim.cc. Él me crea el archivo del sim.cc y listo. Empecemos ahora sí a hacer código. Lo anterior era un archivo previo, entonces vamos a incluir. Ay. Listo, include. Ahora sí, los includes. Listo, include. La librería por excelencia de C++ que siempre está en todos los códigos IOStream. Incluimos
Sí, incluyamos estas librerías que ya son propias de Geanfor, el Run Manager. Esto es .hh. Incluyamos también es el Run Manager, el UI Manager include. Esto es mayúscula. .hh. El include, el visualizador. Esos son visualizadores. Aquí me faltó el Geanfor. Si tienen alguna duda de cómo se llaman las librerías, simplemente buscan la documentación. Por ejemplo, en este caso busquemos la documentación de GeForce Run Manager. Por ejemplo, esa es una recomendación que les doy, súper útil, colocar las clases o las librerías. Entonces aparece toda la documentación. Lastimosamente esta documentación no es tan específica como si lo podría hacer, digamos, Python, pero al menos nos dice qué clases públicas. Si lo recuerdan de la sesión pasada, hay unas clases, unas funciones públicas y unas privadas. Las privadas no las muestran porque son privadas, exactamente. Son cosas de las que nosotros no podemos acceder. Simplemente podemos acceder a las públicas. Entonces, todas estas son funciones, funciones y clases que yo puedo usar, y cada una tiene una función distinta, cada una tiene un modo de trabajar distinto dependiendo de la simulación que queramos hacer. Entonces, cada uno trabaja de manera distinta. También suele tener los argumentos, en este caso para estas funciones. Y si lo recuerdan, esto es virtual, indica polimorfismo, que el polimorfismo actúa diferente dependiendo las clases. Con sus respectivos argumentos, sus variables a definir. Entonces esto es súper útil, por lo que les comento, de que se puede observar la cantidad de funciones que tiene solo Run Manager. Y esta es la sintaxis como se debe escribir cuando se quiere, cuando se quiere incluir o declarar en el código. Regresemos un poco aquí. Entonces, GeForce, aquí falta el Biz Manager. Esto es en mayúscula. Que todo esto son librerías para visualización. No que todavía no hemos empezado con código en general. El include es el GeForce, lo mismo. Estas van acompañadas, el manager va acompañado siempre. Aquí hay un error. Esta es mayúscula. Y esto sí está correcto. Bien. El executive se llama así, y include lo mismo GeForce, el Biz Executive. Estas siempre van de a pares, esas librerías, las Executive y las Manager. Listo, están bien escritas todas, porque si hay un error de minúscula, el compilador no lo va a detectar y me va a mandar error. Sí,
creo que ya con esas es suficiente. Luego vamos a seguir añadiendo, por supuesto, pero como la idea al menos es abrir la interfaz gráfica, con estas es suficiente. Vamos añadiendo poco a poco. Ahora sí, empecemos el código int main. Esto es por, digamos, por costumbre del programador. Los argumentos de la función del código principal, char argv, que estos son, al menos por eso personalmente esto es importante, porque si yo le ingreso esos argumentos, el argc y el argv, esto me va a dar la oportunidad o me va a permitir de que yo pueda ejecutar el código en bash. Es decir, que yo pueda ejecutar el código sin necesidad de una interfaz gráfica con los .mac, que son instrucciones propias del ejecutable. Entonces empecemos acá. Esa es un poco de la pregunta que me mencionó Raúl, de que dependiendo del editor si reconocía la sintaxis, en este caso sí. Yo sí le tengo predeterminado eso de que me interprete el código C++ y que me lo declare por colores. Si veo que no, que un color está en blanco, pues él no lo reconoce y ya es una alerta de que no lo escribí bien. Esto sí, entonces empecemos a declarar clases. Ya esto sí es programación. G4, utilizamos la clase del Run Manager. G4 Run Manager. Hagamos el puntero run. Y es interesante, porque vean que esta sintaxis ya directamente C++ ya me reconoció que esta clase Run Manager está en la librería runmanager.hh y ya me la colorea. New. Si lo recuerdan, ya estoy empezando a usar la sintaxis que mencioné en la clase pasada, ¿cierto? Los punteros, el new. Entonces ya todo va siendo más familiar. Run Manager. El punto y coma es súper importante en C++, eso es vital. Hay muchas veces en las que uno se mete tanto en código que se le olvida el punto y coma y uno termina y el código no corre, por lo que no puede demorarse horas y horas buscando el error donde el error simplemente es un punto y coma. A veces suele pasar. Esto es new. Hagamos otra. Bueno, este es otro puntero. El U, esto es para abrir la interfaz. G4 executive. Punto y coma. Este sí va con argumentos porque es un ejecutable. Argc. Lo mismo que me trabaja con argc, con estas variables que yo ya le meta predeterminadas en este argumento. Argc y argv. Listo. Otra clase. G4 bis el manager. Como bien se vuelve como también un poco mecánico el hecho de que ya estoy usando las clases directas de estas librerías. Estoy declarando aquí simplemente los punteros, tomando en cuenta eso, bis manager.
new, lo mismo, key for biz executive, em, y vamos a inicializarlo. Bueno, podemos hacerlo más tarde, pero declaremos de todas maneras, terminemos el código para ser organizados. Key for UI manager, esto está, manager y manager, así. G4 en este caso es importante heredar de la clase puntero. Uy. Y listo. El return, que también es importante para devolvernos los códigos que le estamos mandando. En teoría, terminamos el código, al menos la interfaz gráfica, ya declaramos la interfaz gráfica. Vamos a ejecutarlo si nos funciona. Ya como tal un código a la primera nunca sale, entonces vamos a empezar a desglosarlo, a ver que si nos funciona. Initialize. La flechita indica para abrir los punteros con las respectivas funciones. Y ahora vamos a decirlo. No, aquí hay un error. Aquí lo que voy a abrir es el Biz Manager. Esas que están ahí como señalando, esas van al inicio con mayúscula igual que en la librería. ¿Dónde? Por ejemplo, el Run Manager, el UI Biz Manager, estas inician con minúscula, pero en el encabezado en la librería están con mayúscula, no sé. ¿En esta? ¿En qué línea? UI Manager. Una más arriba que la tuya, por ejemplo. Biz Manager, ¿Esta? la que está en azul con el puntero. Ah, ok. Eso es porque esas son como yo las estoy declarando, como yo quiero que se llame. Lo importante es las que están en roja. Ya. Las que están en roja, como primero, como en notación, aquí en programación orientada a objetos, primero se declara la clase y luego se declara el nombre del puntero que yo quiero tomar de referencia. En este caso, le estoy indicando puntero asterisco y cómo se va a llamar ese puntero, así. Run Manager. Yo puedo darle la sintaxis que yo quiera en esta sección, en lo azul. ¿Listo? Sí, gracias. Listo. Entonces aquí el Biz Manager, en este caso como estoy inicializando el puntero, entonces sí es importante que esto esté igual a como yo lo llamé. Y aquí sí llamemos ese es, sí, este. Y iniciamos la sesión. Session start. Listo. Punto y coma, todo punto y coma, listo. Entonces, veremos a ver si nos ejecuta, si nos compila. Sí. Listo, entonces sacamos la carpeta build. Lo mismo, tenemos que hacer una build. Tenemos que ir a build y ahí
Y hay que mandar compilarlo con CMake. Entonces esperemos aquí todo, a que si lo compile, si no se hizo el makefile, súper importante. Y compílelo. Make, hay un error. Entonces, include, sí, lo declaré mal. Entonces vamos a esa carpeta. Eso está en sim.cc. Aquí está. Include. Listo, ahora sí vamos de nuevo aquí. Hay otro error. Cierro esto. Y esperen. Listo. Ahora, ¿cuál fue el error? Volvamos a corregir. Objeto users GeForce Manager. Primero miremos que así se llame la librería. Como les digo, esto es una recomendación que es súper útil. GeForce Manager para mirar cómo está escrito. Ni siquiera yo, o sea, yo no conozco la sintaxis de clase por clase. Entonces para eso sí es importante, digamos, saber la documentación. GeForce Manager. Y aquí está. Esta es la clase, entonces se llama GeForce Manager. Ok, es en minúscula. Esta M es en minúscula. Y yo lo coloqué en todos los códigos. Sí. Eso está acá, es el GeForce Manager. Manager. Y aquí sí. Esto era lo que se refería Raúl. Ok. Biz Manager es el... Entonces que todo esté bien y lo importante son estas clases. Manager. Aquí está también. Listo. Y entonces volvamos a ejecutar. Listo. Ya me hizo ya me compiló 100%. Todo fue ejecutado, entonces esto está correcto. Y perfecto. Entonces vamos a build. Y ya me hizo nuestra simulación. Entonces ejecutamos la simulación. Sim. Y listo. Eso es lo que quería. Ya pude abrir la interfaz gráfica. Entonces, esto es súper importante porque aquí también es donde este es el punto de partida. Esto es lo importante de todo. Ya a partir de esto, pues vamos a empezar a definir geometrías. Y vamos a crear la simulación como tal, al menos la geometría.
y finalmente un generador de partículas para al menos incidir sobre las geometrías, el, las partículas y poder calcular dosis, que es a final de cuentas como el ejemplo. Claro, esta es ya la interfaz gráfica, entonces vamos a... pero pues no nos está mostrando nada porque de todas maneras solo hemos declarado solo hemos declarado la interfaz gráfica con el manager, el executive y etcétera. Listo. Entonces vamos ahora a vamos a crear los detectores. Vamos a definir las geometrías. Para nosotros, las geometrías son los mismos detectores, porque a final de cuentas, lo que vamos a calcular dosis, vamos a calcular dosis en la misma geometría. Por lo tanto, la geometría se vuelve el detector. Así lo toma Jenfor. Entonces, regresamos. Realicemos un archivo, el Emacs. Usemos Emacs y que el archivo se llame el construction. Pero para ser organizados, eso es importante meterlo en un source, perdón, en un include. Entonces vamos a include, y en include sí voy a hacer ahora sí mi construction construction.hh. Listo. Y vamos ahora a empezar a editar el detector. Antes de empezar a hacer el detector, necesito invocar o necesito declarar las librerías que yo voy a usar de Geant4, las librerías fuente. ¿Y cómo hacemos eso? Heredando. Entonces, para eso vamos a empezar el código de los headers, en este caso, de los includes. Definimos el archivo construction y definimos de igual manera define el mismo archivo construction include. Vamos a añadir un sistema de unidades. G4 System of Units. .hh. Listo. Y ahora sí definamos nuestra clase. Class que se llame MyDetector Construction the public G4B. Estas son las clases propias en bruto de Geant4. Lo que estoy haciendo es heredando en mi clase de la clase G4B user detector construction. Sí, así se llama. Y como lo recuerdan, para hacer una clase, para definir una clase,
es importante también definir un encapsulamiento. Un encapsulamiento en este caso público, que son funciones que vamos a usar posteriormente en nuestro código, en nuestro .cc. Esto que sea public y definamos el constructor, porque es importante en cada clase definir un constructor y un destructor. Un detector, myDetector, construction, y definamos el destructor, myDetector. Listo. Se diferencian porque el destructor tiene virgorich. Listo. Y definamos una función, un puntero que use polimorfismo. Virtual. Yo defino polimorfismo con virtual. Si lo recuerdan de la sesión pasada. G4B Physical Volume. Voy a rectificar esta librería. Lo mismo. G4B Physical. G4B Physical Volume. Es G4B. La sintaxis aquí es súper importante, sí, esta es. Entonces es G4B Physical Volume con la V mayúscula. Y como lo observan, también tienen las funciones públicas. Todo esto es para definir un detector por encimita. Traslaciones, rotaciones, el volumen lógico, el famoso volumen lógico, volumen físico, y definir las geometrías y el physical volume. Y vamos a usar varias funciones de acá. Todas estas funciones son las que yo estoy heredando cuando yo le digo aquí public y el 2 puntos. Y tras del hecho estoy añadiendo mis propias funciones. En este caso voy a añadir este puntero de physical volume, G4B physical. Este es una P mayúscula. Sí, por eso quería rectificar la documentación. Y llamemos, construyamos, bueno, sí, declaremos un puntero que se llame construct. Construct. Y listo. Aquí definamos, me falta punto y coma, construct. Y terminamos el archivo, el cabezal. Así como aquí lo iniciamos con esta definición, también lo tenemos que terminar con end. If. Listo, guardemos. Listo. Listo. Y vamos a shell de nuevo. Since construction, y voy a mi página anterior, a mi folder anterior, y vamos a hacer otra carpeta mkdir. Esta se llama sources. Source. Listo. Y vamos a esa. A source. Y vamos a crear nuestro detector ahora sí. Entonces, esto se va a llamar lo mismo, se tiene que llamar igual que el anterior, o sea, construction
construction, pero en este caso es el punto .cc de las clases. Y vamos a incluir el cabezal que acabamos de hacer, el include, que es construction. Lo hago un poco grande. Construction.hh. Listo, ya estoy invocando el mismo. Pero aquí hay un error porque yo lo declaré con C mayúscula. Listo. Construction.hh y empecemos a definir cositas. MyDetector, porque vamos a definir la clase que definimos en el anterior. Archivo detector construction MyDetector vamos a definir también bueno, este es el constructor. Aquí estoy definiendo mi constructor, pero también hay que definir de igual manera mi destructor. Lo mismo, MyDetector. Yo en el archivo, o sea, en el anterior, en el construction.hh, yo apenas declaré mi detector y mi destructor, pero yo necesito definirlos, porque entonces el compilador me va a mandar error que, bueno, ¿dónde está este archivo? Si no lo definió. Entonces para eso estoy definiéndolos aquí. Construction y este es el destructor. MyDetector construction. Definámoslo. Listo. Y definamos la función para construir usando for physical volume. Definamos nuestra clase que ya habíamos previamente definido en el punto .hh. MyDetector construction junto con el puntero que definimos también, construct, ¿cierto? Y listo, comencemos la construcción. Ahora, utilicemos, ahorita nos toca declararlas, pero vamos a usar las librerías del NIST. Entonces, g4nist manager. Esto es para utilizamos las librerías del NIST en este caso porque hay muchos usos para estas librerías, pero principalmente para definir materiales. MyDetector, definamos esta clase como como NIST. Y g4nist manager instance miremos que esté bien escrita. g4nist manager.
en la clase, perfecto. Y nada, por encima también pueden observar esto, que se puede definir elementos, de hecho también se pueden construir materiales. Nosotros vamos a hacerlo. Vamos a hacer un aerogel en el que vamos a incidir radiación. La idea, al menos del ejemplo, es observar radiación Cherenkov. Entonces, para hacerlo vamos a tener que construir un material con ciertas propiedades. Y para eso vamos a usar estas funciones que están aquí escritas. Listo. Entonces, definimos el instance. Está bien escrita la librería. Y ya tengo el punto y coma, súper importante. Definamos el material antes de que se me olvide, porque si suele pasarme. Include, de una vez que me acordé, include G4NIST manager.hh y definamos el material G4 material. Definamos el material con el cual va a estar engullido el mundo. En este caso yo lo voy a llamar World Material. Mat. Listo. De las NIST, de este puntero, de esta clase que yo definí, de este puntero, perdón, vamos a buscar el material. Vamos a buscarlo. Y con la función que ahorita vimos en la documentación, con find or build material. Si está bien escrito. ¿Dónde está find? Sí, find or build material. Con find or build material vamos a decirle que el mundo va a estar compuesto de aire con G4 air. Ay, esto es en mayúscula. G4 air. Listo. Y perfecto. Y vamos a definir el G4 box. ¿Por qué? Queremos que porque hay que definir, perdón, una geometría. El mundo debe tener una geometría. En este caso yo quiero que sea una caja. Por lo tanto voy a invocar la librería G4Box, que si yo la invoco acá también debo incluirla aquí arriba. De hecho aquí también me faltó G4 Material. Entonces hacemos include G4 Material y me falta el punto HH y el include el G4Box. G4Box.hh. Listo, G4Box, que es la geometría del mundo. Vamos aquí a definir el mundo, se va a llamar Solid World. Con new G4Box
y full box que se llame, vamos a darle como el label, que es el solid world y con estas geometrías 0,5 metros en X, Y, Z, 0,5 metros, sí, 0,5 metros en todas las dimensiones, mejor dicho, 0,5 y 0,5 centímetros, punto y coma, y definimos, como es, también es súper importante definir el logical volume. Bueno, hay que definir el logical volume y el physical volume para finalmente poder construir una geometría. Y ahorita ver que si es así. Pero bueno, ya se nos acabó ya son las 11, faltan 3 para las 11. De todas maneras, si tienen preguntas o algo, pues no duden en hacérmelas, no pasa nada. Sí, la idea es continuarlo también ya en la próxima con un poco más de tiempo. Como ven, las siguientes sesiones ya son de código. Digamos que siento que es un poco más intuitivo ver el código directamente en construcción y no en unas diapositivas. Porque pues lo importante también es observar los errores. De hecho, los errores uno aprende literal, como dice el dicho. Pero dependiendo de los errores, nosotros vamos modificando y así también se va siendo más intuitivo con el código. Entonces, sí, no sé si tienen preguntas o si Juan Manuel ya quiere cerrar la sesión. Pues muchas gracias, Ronald. No sé si tengan alguna pregunta, yo por mi parte pues voy a tratar como de ponerme bien a la tarea de analizar cada pasito, tratar de replicarlo. Ahorita en este momento no pude, pero pues ahí con la grabación que nos queda pues seguramente nos apoyamos mucho de este gran aporte que Ronald nos está ofreciendo. Entonces, Sí, con todo lo que hoy nos aportó Ronald, ya una simulación sencilla ya es muy factible de realizar, ¿no es cierto, Sí, Ronald? sí, profe. Y no, pues lo importante al menos hoy, que yo considero que es un gran avance, que Sí, es al menos abrir la interfaz gráfica. correcto. No, Entonces, maravilloso. sí, profe, eso. Muchas gracias, Ronald. Muy amable. Vale, profe, sí, con mucho gusto. sí, Ronald, muchísimas gracias y pues nada, los esperamos el próximo viernes, Vale. ¿cierto, Ronald? Para Sí, continuar, continuar con este proceso. Eh, y nada, pues que tengan un buen día y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gracias. Manuel. Un saludo especial para todos. vale, profe, Chao, muchas profe, que gracias. esté bien. Gracias, Ronald. Dale, profe, con mucho gusto. Chao, pues.